Mi nombre es Agustina Gallardo y vamos a hablar de lo que es endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es una infección producida en el tejido endocárdico y o en las válvulas cardíacas. Ahí le agrego unos datos epidemiológicos. La incidencia anual es de 1 a 4 casos cada 100.000 niños. Entre el 8 y el 10% de las endocarditis se producen en corazones previamente sanos y tenemos que en un 30% de los niños ha sufrido una intervención dental o quirúrgica. Bien, dentro de la etiología tenemos las causas bacterianas, tenemos el Streptococcus grupo viridans, que son los más frecuentes. También tenemos el Staphylococcus aureus, epidermidis, los Staphylococcus coagulasa negativa y enterococos. También tenemos otro tipo de bacterias que son las del grupo ASEC, por ejemplo la del grupo Haemophilus. Y también tenemos de causas micóticas, por ejemplo la cándida, que se dan un 70%, y esto es un poco más frecuente en los que son los neonatos con infecciones sistémicas tras una cirugía cardíaca. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la patogenia, ¿sí? Ahí arriba vemos el endocardio, que es el tejido sano del corazón, ¿sí? Que puede enfermarse o modificarse tras un flujo turbulento, por ejemplo, o también por una alteración anatómica o por la presencia de una válvula protésica. Se altera lo que es la estructura del endocardio entonces por este flujo turbulento, provocando una lesión o un daño en el endocardio, como vemos ahí abajo, las células dañadas. Bien. Entonces, tenemos la lesión del endocardio, que esto va a tratar de repararse mediante depósitos de lo que es plaquetas fibronectinas y fibrinas. Vienen esas células a reparar el tejido previamente dañado y se va a formar algo que se llama vegetación estéril, ¿sí? O embolia trombótica no bacteriana. Bien, seguido de esto, puede que el paciente tenga un episodio de bacteremia. Para recordar nada más, la bacteremia es una cantidad detectable de bacterias en sangre que van a producir lo que son las adhesión de las bacterias a esa vegetación que era previamente estéril. Entonces, tenemos ahí el paso 6, que dice adhesión de bacterias a los embolia trombótica no bacteriana o vegetación estéril. Y esto va a proseguir en la colonización y formación de la vegetación, ¿sí? Tenemos ahí entonces un cúmulo de bacterias en lo que es las células previamente dañadas del endocardio. Esto va a tratar de repararse otra vez con lo que son depósitos de fibrina, fibronectina, y va a formar lo que es la vegetación ya bacteriana, ¿sí? Esto se puede romper y producir lo que se llama un émbolo séptico.
Bien, para hablar un poquito de lo que es la clínica, sí es bastante inespecífica en este caso. Dentro de los signos de sintomatología tenemos fiebre persistente, diaforesis, pérdida de peso en el caso de que sea una endocarditis más crónica, náuseas y vómitos, artralgias, también puede tener cefaleas, mialgias, escalofríos y la presencia de soplos cardíacos, ya sea de un soplo nuevo o de un soplo que haya cambiado las características en un paciente que ya tenga un soplo previamente conocido. Es bastante inespecífico. Dentro de lo que son las manifestaciones periféricas tenemos los nódulos de Osler, que son lesiones nodulares pequeñas y dolorosas que suelen aparecer en lo que son la yema de los dedos de las manos de los pies y también puede aparecer en la eminencia tenar. Suelen ser múltiples y evanescentes y desaparecen en cuestiones de horas o de días. También tenemos lo que son las lesiones de Janeway, que consisten en bacterias, infiltración de neutrófilos y necrosis y hemorragia subcutánea. Esto se debe a los émbolos sépticos y si se realiza un examen histológico se puede apreciar los abscesos subcutáneos. Otra manifestación periférica son la hemorragia de Nastilla, que son lesiones lineales subungueales que corresponden a vasculitis producidas por el complejo antígeno-anticuerpo circulante. También otra manifestación periférica son las manchas de Roth, ¿sí? Que son lesiones retinianas, ovales y pálidas, como se pueden apreciar en la imagen. Están rodeadas por hemorragia y suelen localizarse cerca del disco óptico. Esto se da en un 10 a un 20% aproximadamente de los pacientes. Bien, para continuar con el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente, el examen de laboratorio. En este puede haber leucocitosis o no. Se debe tomar hemocultivos por dosis, se sospecha una endocarditis. Se debe realizar un ecocardiograma, un electrocardiograma y tener en cuenta siempre los criterios de Duke. Bien. Dentro de lo que es el ecocardiograma es el examen más importante si se quiere diagnosticar o si se sospecha de una endocarditis. Ya que esto nos permite visualizar el lugar de la infección, la existencia de la vegetación, la extensión de la lesión valvular y valorar la función cardíaca. También valorar la gravedad de la enfermedad y, como mencioné anteriormente, una ausencia de vegetación no excluye el diagnóstico de endocarditis, ya que esta también puede localizarse ya sea en un defecto del septum, en las cuerdas tendinosas o en la pared del endocardio. Podemos realizar un electrocardiograma también para ver si existe algún trastorno de la función cardíaca, del ritmo cardíaco, y también podemos tener en cuenta los criterios de Duke. Dentro de los criterios de Duke, para hacer el diagnóstico en relación a este, tenemos que pueden asociarse dos criterios mayores o puede tener un criterio mayor y tres menores o tener solo 5 criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos que el paciente puede tener hemocultivos positivos para microorganismos frecuentes en endocarditis infecciosa, que son los mencionados al principio. Puede tener hemocultivos persistentemente positivos, ya sea hemos que tengan más de 12 horas de diferencia, que vengan dando positivo, o que tenga 3 de 3 positivos o más, ¿sí? También otro criterio mayor es la evidencia de afectación endocárdica, ¿sí? Ya sea por un ecocardiograma positivo, donde se vea la vegetación, donde se vea un absceso, o donde se vea una discencia en caso de que tenga válvula protésica en ese lugar. Y también puede ser una ingurgitación valvular, ¿sí? Ya sea un empeoramiento o modificación de un soplo preexistente. Dentro de los criterios menores tenemos que el paciente pueda tener una predisposición cardíaca, ¿sí?
o que sea un adicto, por ejemplo, a drogas parenterales, que tenga fiebre persistente, que tenga fenómenos vasculares asociados, como por ejemplo émbolos en arterias mayores, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, entre otros. Otro de los criterios menores puede ser que tenga enfermedad inmunológica asociada, que tenga un ecocardiograma sugestivo sin hallazgo de criterios mayores, o que tenga hemocultivos sugestivos que no cumplen con criterios mayores positivos, ¿sí? Excluyendo lo que es un hemocultivo con estafilococo coagulasa negativo, y bueno, que tenga serología positiva a gérmenes asociados a endocarditis infecciosa. El pronóstico del paciente va a depender de si tiene una cardiopatía existente, de si tiene un material protésico o no, del germen que le esté causando esta enfermedad, de la precocidad tanto del diagnóstico y del tratamiento, pero si los factores son desfavorables, tiene una mortalidad elevada de un 75 o un 90% aproximadamente. La mortalidad media es del 25%. Bien, en la mitad de los niños la morbilidad es grave, ¿sí? Existe un aumento en el riesgo de volver a padecer esta enfermedad, ya sea por los factores predisponentes como por los daños residuales. Y la recurrencia puede ser precoz o tardía, según haya pasado 3 meses finalizado el tratamiento, o que sea mayor a los 6 meses de cumplido el tratamiento. Y siempre debe sospecharse entonces la endocarditis en un paciente que ya tuvo esta enfermedad y viene a la consulta por fiebre. Bien, el tratamiento se va a basar en antibióticos bactericidas por vía intravenosa, y la duración del mismo es de aproximadamente a 4 a 8 semanas. Generalmente el tratamiento se inicia una vez conocido el germen responsable y se realiza según el antibiograma. La verdad que hay un esquema que te dice de acuerdo al microorganismo el tipo de antibiótico a utilizar. Yo puse nada más como un resumen. Por ejemplo, si tenemos microorganismos gram negativos del grupo de la Haemophilus, se trata con ceftriaxona durante 4 semanas. Si tenemos endocarditis micótica, se utiliza la anfotericina B. Y si tenemos una endocarditis con cultivos negativos, esto se trata de 4 a 6 semanas con ceftriaxona y gentamicina, perdón, y se puede agregar vancomicina en caso de sospechar un estafilococo. Bien, esa es la bibliografía utilizada en caso de que quieran ampliar, y eso es todo. Muchas gracias.